Parte 1. La revolución del salto. Los orígenes de Mario, desde sus humildes inicios como personaje secundario hasta su protagonismo en una serie de juegos de plataformas que cambiarían la suerte de la industria y de la compañía japonesa Nintendo. En esos primeros títulos, todos para consolas de 8 bits, se asientan las bases de la saga, edificadas sobre la mágica manera de moverse del personaje en su particular mundo de nubes, tuberías y subterráneos. Super Mario Bros. Septiembre de 1985, Japón. Octubre de 1985, Estados Unidos. Mayo de 1987, Europa. A principios de la década de 1980, Nintendo estaba en una situación compleja. La compañía era incapaz de penetrar en el mercado norteamericano de videojuegos y los intentos de conseguirlo a través de distintas máquinas recreativas habían acabado en saco roto. El último caso fue el de Radar Scope de 1980, un matamarcianos que quiso competir, sin éxito, con grandes nombres como el mítico Space Invaders 1978. Fue entonces cuando el presidente de la compañía japonesa, Hiroshi Yamauchi, decidió dar un golpe de timón. A Yamauchi se le conocía por ser muy selectivo con los trabajadores, así como por su actitud dura con los más talentosos para probar su valía. Por norma, sus elogios escaseaban. Probó suerte. Seguramente no era del todo consciente, pero estaba a punto de cambiar para siempre el rumbo de la historia de la compañía. Apostó por Shigeru Miyamoto. Graduado en el Colegio Municipal de Artes Industriales de Kanazawa, el joven Miyamoto entró en Nintendo cuando tenía solo 24 años para trabajar como diseñador. Su interés por los videojuegos había sido tangencial hasta el momento y su carrera profesional se había centrado en diseñar y producir juguetes hasta que el mundo del ocio electrónico empezó a llamarle la atención, precisamente gracias a Space Invaders. Aunque su papel en Nintendo no iba a estar vinculado al desarrollo de juegos, su trabajo era de diseño gráfico para las cabinas de las recreativas. Yamauchi encargó a ese joven de pueblo idear un nuevo título que pudiese servir para ocupar las miles de cabinas en Radar Scope que se habían quedado sin vender. Y Miyamoto dejó volar su imaginación. Aunque no tenía conocimiento alguno de programación, esto no supuso un problema, sino una ventaja. Nunca pensaba en lo que el hardware podría hacer, tampoco en qué estaba de moda en ese momento, simplemente en qué le gustaba plasmar en la pantalla. Su infancia marcó y mucho esa libertad creativa de la que hizo gala en Nintendo. Largos paseos y aventuras por los bosques, ríos y cuevas de los alrededores de Sonobe, en la prefectura de Kyoko, moldearon su sensibilidad, despertando en él un gusto por la exploración libre del entorno que años más tarde intentaría trasladar a sus creaciones. Inspirado en el triángulo amoroso de Popeye, Miyamoto acabó diseñando un título en el que un enorme gorila había raptado a una chica llamada Pauline y el jugador le tocaba rescatarla. El personaje que controlaba el jugador no tenía nombre de pila, aunque su aspecto hoy resulta muy familiar. Se trataba de Jumpman, un carpintero que debía ir desde la zona inferior de la pantalla hasta la superior, sorteando todo tipo de obstáculos que el enorme simio, inspirado en películas como King Kong o en historias como la de La Bella y la Bestia, lanzaba para mantener cautiva a su presa. El juego se llamó Donkey Kong 1981. Ese videojuego no solo supuso el primer gran éxito de Nintendo en Estados Unidos, un mercado en el que estaba intentando penetrar sin conseguirlo, fue también el germen de lo que sería Mario como personaje imprescindible en la historia del medio y de Super Mario Bros. Como juego de plataformas revolucionario. Poco después saldría Donkey Kong Jr. en 1982. El hijo del gorila gigante intentaba salvar a su padre de las garras de un malvado inesperado. El personaje antes conocido como Jumpman, que en las instrucciones del videojuego recibía el nombre Mario. No deja de ser curioso que uno de los grandes héroes de los videojuegos de todos los tiempos le deba su nombre a un título en el que desempeñaba el papel de villano.
Esto tiene una explicación. Los almacenes de Seattle en los que Nintendo of America tenía su sede pertenecían a un tal Mario Segal, pero el dinero que debía ir destinado al alquiler se hallaba invertido precisamente en Donkey Kong. Muchos de los pagos del alquiler quedaron atrasados y el tal Segal iba enfadado a ver al presidente de la empresa, Minoru Arakawa, exigiendo su dinero. El presidente le aseguró que se pagaría el alquiler pronto. Cuando el propietario se fue, Arakawa y su equipo empezaron a referirse en broma al personaje pixelado del juego Donkey Kong como Mario. A Miyamoto le pareció bien bautizar al villano con el nombre del acreedor y así quedó para siempre. De carpintero a fontanero, la construcción de un héroe corriente. El éxito comercial de Donkey Kong fue tan contundente que Nintendo decidió dar rienda suelta a Miyamoto. En aquel juego, Jumpman era un carpintero que levantaba edificios, algo que justificaba el escenario en el que se desarrollaba el título, con construcciones que debíamos ir superando de forma vertical, de abajo arriba. El cambio de carpintero a fontanero llegaría con el primer título protagonizado por el ícono de Nintendo, que no fue Super Mario Bros., sino un juego para recreativas ambientado en las cloacas neoyorquinas de título muy similar, Mario Bros. 1983. Para Miyamoto, el cambio tenía toda la lógica. El papel de Mario como fontanero tiene su propia historia. En Donkey Kong, Mario era carpintero y trabajaba en una construcción, pero en el siguiente juego la acción transcurría en las cloacas, donde las tuberías eran verdes y las tortugas salían de esas tuberías. Así que pensamos que, para el juego, tenía todo el sentido del mundo que Mario fuese fontanero por la presencia de tuberías, y así se convirtió en un fontanero. Miyamoto también dio sentido a la idea de que un protagonista de un videojuego no fuese ni un ninja, ni un marine repleto de armas, ni nada por el estilo tan de los 80, y así un simple trabajador normal y corriente. Que Mario fuera un obrero, una especie de representante de cualquier tipo de persona, era una manera de conectar con la gente. Por eso escogió primero el trabajo de carpintero y luego el de fontanero. No había nada más normal y corriente que eso. Además, que fuera italiano era un detalle estrechamente vinculado a la infancia de Miyamoto, ya que su amor por los cómics, muchos de ellos procedentes del país transalpino, y que estuviera bigote no solo tiene que ver con ese origen, sino también con las necesidades de programación. Y es que las limitaciones técnicas de la época no hacían fácil crear un personaje diferenciado y con personalidad. Debían diseñar un personaje de 16 por 16 píxeles, muy poco margen para hacer algo creativo, por lo que decidieron reforzar sus características únicas con una enorme nariz y un bigote que le diera personalidad, dos elementos que con pocos píxeles se podían resaltar en pantalla. Así, de un impedimento como el de construir algo con píxeles minúsculos, surgieron los característicos elementos del personaje que le darían toda la personalidad necesaria y conocida todavía hoy. La esencia de Mario, sus orígenes y su conexión con el público estaban diseñados en papel y finalmente plasmados en un videojuego. Lo que vendría después es historia viva del medio. En Mario Bros. Pueden verse algunas de las ideas que después se desarrollarían en Super Mario Bros. 1985. El juego tenía lugar en un mismo plano estático, como pasaba con Donkey Kong, aunque, a diferencia de este, el jugador no tenía como objetivo avanzar de un punto A hasta un punto B, sino limpiar la zona de enemigos moviéndose por todo el escenario. Para conseguirlo, debía realizar la acción en dos fases. En la primera tenía que lograr dar la vuelta a los enemigos para que quedasen vulnerables. Esto se conseguía o golpeando por debajo la plataforma donde se encontraban o usando un objeto POW, un bloque que, si se usaba, hacía temblar toda la pantalla y hacía volar a los enemigos. Una vez sucedía esto, Mario debía ir rápidamente a patearlos antes de que se levantasen de nuevo. Los enemigos eran tortugas,
clásicos en la serie: cangrejos, insectos, todos con distintas variables. Algunos necesitaban más de un golpe para darles la vuelta y otros saltaban y debían golpearse en el momento justo. El desafío se completaba con algunas bolas de fuego, elementos de hielo y otros factores que complicaban el avance por el escenario, en el que el jugador podía moverse de una tubería a otra para cambiar de altura. El juego, de clara esencia arcade, invitaba a limpiar cada fase de enemigos a la mayor velocidad y tenía como atractivo el hecho de poder disfrutarse con 2 jugadores a la vez. Los juegos arcade recreativa llenaron los salones de medio mundo, ofreciendo partidas rápidas con mecánicas sencillas y directas. En este caso, los jugadores debían eliminar a los enemigos que veían en pantalla para poder avanzar. Uno de los elementos destacados de este videojuego era el de la presencia del hermano de Mario, conocido como Luigi, que tenía el mismo aspecto que el protagonista, pero con un mono de trabajo de distinto color. El nombre de Luigi, un trasfondo mucho más mundano que el de Mario, y se eligió así porque su pronunciación en japonés es muy parecida a la palabra Ruigi, que significa similar. El aspecto de los personajes más allá de la ropa era idéntico, aunque Nintendo empezó a diferenciarlos en juegos posteriores. Nintendo todavía no había desarrollado la concepción de exclusividad, no al menos como se conoce hoy en día, y Mario Bros. Fue un título que apareció en múltiples plataformas creativas aparte, desde Atari hasta el Commodore, pasando por Spectrum, Game & Watch y, como no, en las consolas de la empresa, empezando por NES y saliendo en otros dispositivos años después. El juego fue un éxito. Esos primeros años de aportar su imaginación a los videojuegos fueron claves para entender el resultado conseguido después con Super Mario Bros. Nintendo obtuvo parcialmente la licencia para Popeye 1982, el juego que sería el precursor a nivel de planteamiento y de mecánicas de lo que luego se vería en el ya citado Mario Bros. También hubo tiempo, en 1984, de crear Exit Bike, juego de carreras de motos que quería hacer todo un reclamo para las consolas de sobremesa gracias a un nuevo añadido: el avance de la pantalla en scroll lateral, a diferencia de los anteriores títulos en los que la acción se sucedía siempre en la misma pantalla estática. Todos ellos, de alguna u otra manera, fueron construyendo las bases, tanto por elementos de los propios juegos como por aquellos que se acabaron desechando por uno u otro motivo, de lo que sería Super Mario Bros., un título que debía convertirse en una gran obra de Nintendo. Super Mario Bros. Por tierra, mar y aire. A pesar de la evidente conexión que hoy puede detectarse entre este juego de recreativa y el primer Super Mario, la realidad es que no fue algo premeditado. Nintendo quería explotar al máximo las bondades técnicas del Famicom, la consola japonesa conocida en Europa como NES, y llevar a otro nivel la creación de un cartucho de juego que exprimiera toda la potencia de la máquina. En paralelo, la compañía estaba desarrollando el Famicom Disk System, un nuevo dispositivo que iba a cambiar los cartuchos por disquetes de mayor potencia y capacidad, y creían que eso iba a ser el punto final del cartucho usado hasta entonces. Nada más lejos de la realidad, ya que, a pesar de sus ventajas, tuvo 2 grandes inconvenientes: la fragilidad de los disquetes y la facilidad para piratearlos. Así, el Famicom Disk System no llegó a salir de Japón, y los cartuchos que debían tener fecha de caducidad siguieron vendiéndose los años siguientes, con Famicom en Japón y con NES en Occidente. Miyamoto desarrolló los primeros bocetos e ideas del juego de Super Mario Bros. Con la ayuda de un nuevo y prometedor trabajador de Nintendo, Takashi Tezuka, a quien acabaría siendo su mano derecha durante más de una década. Miyamoto nos habló de su idea para su nuevo juego: hagamos un juego de obstáculos por tierra, mar y aire con un personaje de tamaño grande. Y nos pusimos a ello. En ese entonces
nadie pensaba que el fontanero de la recreativa podía ser el protagonista de dicho videojuego y simplemente empezaron a diseñar cómo sería esa gran aventura. Fue el propio Tezuka quien propuso que Mario fuese un personaje principal, algo que encajó en el desarrollo, y se pusieron a dibujar. Ambos diseñaban los niveles del videojuego en un papel cuadriculado, grande, con total libertad creativa, y ese material lo enviaban posteriormente a SDR, la empresa encargada de la programación. En ese momento se comprobaba la viabilidad de esas ideas en el cartucho de la consola. Después Miyamoto y Tezuka probaban el resultado. Si había errores, los anotaban para trasladarlos a la idea al día siguiente. Era un proceso a la inversa, distinto de lo que se había hecho en Nintendo antes de la llegada del genio de Sonobe, ya que hasta entonces la máquina había delimitado las creaciones. Tezuka ha contado en numerosas ocasiones que una de sus grandes ideas fue que Mario pudiese volar por los aires y quería hacerlo subir a una nube para hacer algo parecido a batallas aéreas. El concepto era brillante y a Miyamoto le gustó, por lo que se intentó integrar sí o sí en el juego. El problema eran las limitaciones del cartucho, así que la propuesta original tuvo que reformularse. No pudieron hacerse nuevos enemigos por falta de memoria, por lo que adoptaron a los Koopas, tortugas enemigas que ya habían salido en Mario Bros, a las que añadieron unas balas que volasen. También se probó que estos enemigos lanzasen proyectiles, pero dicha mecánica convertiría a Super Mario en un juego de disparos y no en el juego de plataformas que tenían en mente, y se desechó. Todo eso en el juego final quedaron fases en el aire y enemigos con alas. Una de las grandes diferencias entre Mario Bros y Super Mario Bros fue que en el primer caso la acción se desarrollaba en un plano estático en el que el personaje se movía con cierta libertad. En cambio, el nuevo juego de Miyamoto iba a tener scroll lateral, desplazamiento de la pantalla hacia un lado, algo mucho más dinámico. El propio creador ha explicado que su intención era construir mundos más dinámicos y con más grandes personajes. Para ello, combinó aquello que aprendieron de otros juegos previos de la compañía, el movimiento del escenario Exit Bike 1984, un juego de carreras de motocross, y Devil World 1984, juego de laberintos que destacaba por tener sprites, el conjunto de imágenes que representan un personaje u objeto de forma gráfica en un videojuego, el doble de grandes que Mario Bros. Miyamoto y Tezuka creían que, llevando el límite la tecnología de los cartuchos, estaban a punto de crear la obra cumbre de Famicom, capaz de sorprender a todo el mundo. Lo que no sabían es que ese juego no iba a ser la cima, sino simplemente el punto de partida. Casi todo el mundo es capaz de identificar Super Mario Bros. Y el tipo de juego que es. La definición más académica habla de un juego de plataformas de desplazamiento lateral en 2D en el que el jugador debe llegar al final de cada fase, donde espera una bandera de meta que permita acceder al siguiente nivel. El juego cuenta con 8 mundos de 4 fases cada uno, en el que el último siempre es un castillo donde hay que rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser, el malvado villano con aspecto de dinosaurio y equipado con un enorme caparazón de pinchos a sus espaldas. Para conseguir superar el juego, el título ofrecía herramientas muy sencillas. El mando de Famicom y de NES tenían 2 botones, por lo que las acciones estaban muy acotadas ya desde el hardware. Un botón se utilizaba para saltar, algo imprescindible para entender el género de las plataformas, y otro para correr, si se dejaba pulsado, o para lanzar algún ataque especial como las bolas de fuego. A pesar de ello, lo cierto es que el juego ya presentaba novedades. La más importante residía en la mecánica de salto. A diferencia de otros títulos de la época, en Super Mario Bros. Podía controlarse la dirección del salto en el aire, permitiendo ajustar el impulso,
frenarlo o calibrarlo para caer encima de una plataforma o de un enemigo concreto, así como saltar con más fuerza si se dejaba más tiempo pulsado el botón. Las mecánicas eran sencillas, pero no simples. Con muy poco el jugador podía interactuar con lo que lo rodeaba. Cuestión de diseño: el mundo 1-1. Ya el arranque del juego en su mundo 1-1 es una lección del diseño que sirve para que el jugador entienda las reglas del mundo desde el primer instante. Si uno se fija en cualquier imagen de Super Mario Bros., el protagonista siempre se ubica en la zona central de la pantalla, mientras ésta se va desplazando de forma lateral. Pero hay un momento en el que eso no es así, en el inicio del juego, cuando aparecen las letras del título y se puede impulsar con Start para empezar. Mario se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. No se trata de una decisión baladí, sino un indicador de que el camino natural del personaje es el de moverse hacia adelante, es decir, hacia la derecha. En un caso similar al de The Legend of Zelda de 1986, otro célebre juego de Nintendo desarrollado por paralelo a Super Mario Bros., en la primera pantalla en la que aparece Link, el personaje protagonista de este segundo título, el jugador se encuentra en medio de un escenario en el que se pueden ver 3 caminos posibles y una cueva donde entrar. La libertad para decidir qué dirección toma Link es absoluta, precisamente la seña de identidad de la saga. Se trata de un nivel del juego, la primera fase que es superar del primer mundo. El título contaba con 8 mundos con distintas fases en su interior, que siempre terminaban en el castillo de Bowser, antes de pasar al siguiente mundo. El particular arranque de Super Mario Bros. No es la única lección de diseño que se aplica de forma orgánica. Todo lo que sucede en el primer minuto es suficiente para comprender lo que tiene que hacerse. Cuando el personaje avanza poco a poco se encontrará un bloque con el símbolo de interrogante que invita a ser golpeado. Después este golpeado de un salto es la antesala del Goomba, el primer enemigo del juego, un hongo con cara de malvado, sobre el que de forma natural el jugador saltará y acabará con él. Como hace solo 2 segundos el jugador ha aprendido que un bloque con interrogante esconde una recompensa, en el primer caso, una moneda, intuitivamente repetirá la acción con los siguientes. Y de uno de ellos saldrá una seta que, al cogerla, hará crecer al protagonista, transformando al pequeño Mario en Super Mario, quien podrá romper algunos bloques cuando los golpee. El avance por el nivel cuenta con otras sorpresas. Las tuberías verdes, herederas de Mario Bros., se encuentran en posición vertical y en alguna de ellas es posible entrar, de forma que se invita a la exploración. Más adelante, de otro bloque aparecerá un objeto de una flor, que permite a Mario lanzar bolas de fuego y, ya en el tramo final, puede atrapar una estrella que le proporcionará invulnerabilidad durante el tiempo limitado. El ritmo de la música así lo anuncia. Todo termina cuando, tras varios saltos, Mario llega a una bandera, la señal que anuncia el final del nivel. En apenas un minuto, el jugador ha aprendido la mayoría de las mecánicas principales de forma natural, ya que se le han presentado de manera progresiva. El juego está preparado para ampliar la propuesta. En la siguiente fase el jugador llegará a una zona subterránea con tortugas y caparazones que rebotan de un lado y otro de la pantalla, caminos más estrechos y plataformas movibles. Poco después, una fase repleta de desniveles y distintas alturas y, por fin, el primer castillo donde esquivará obstáculos en forma de barreras de fuego y se enfrentará a un Bowser falso al que no es posible derrotar con la táctica aprendida del salto encima, porque no es débil como el resto de los enemigos. Super Mario Bros. Va acumulando nuevos desafíos a nivel de diseño y de obstáculos en los siguientes mundos. No solo exige más en los saltos, sino que añade escenarios acuáticos donde no se puede brincar.
enemigos voladores como los Paratrupas o Lakitu, un secuaz de Bowser que vuela con una nube, así como algunos caminos alternativos por tuberías y parras que conducen a lugares ocultos. Aunque el objetivo sigue siendo ir del punto inicial al banderín final, todo gana la complejidad a lo largo de las 32 fases, hasta el último castillo. En este escenario donde Super Mario Bros. Rompe sus propias reglas, el castillo de Bowser deja de ser un simple escenario de avanzar lateral con obstáculos y enemigos y se convierte en un pequeño laberinto en el que el jugador debe aprender una secuencia. Entrar por 3 tuberías concretas para no quedar atrapado en un bucle sin fin. Es el desafío final donde, además de exigir presión en el salto, se obliga a descubrir el verdadero camino hasta, ahora sí, el Bowser verdadero y detrás de él, la princesa. Luigi también tuvo su parte de protagonismo. Se podía jugar con él si tenían 2 mandos y se activaba la opción 2 players desde la pantalla de inicio. Las diferencias entre ambos hermanos eran nulas a nivel de jugabilidad. Tanto uno como otro se controlaban de igual manera, saltaban a la misma distancia y tenían las mismas características. Eran diferentes estéticamente, ya que el traje del hermano de Mario era de colores blancos y verdes, a diferencia del rojo característico del protagonista. Super Mario Bros. Fue un juego revolucionario porque, a pesar de la sencillez de su historia y mecánicas, estas estaban aplicadas de manera excepcional. El título era capaz de ofrecer una precisión nunca vista hasta el momento, otorgar control absoluto al jugador para rectificar los saltos que hacía dar el personaje y escalonar el desafío del juego mundo a mundo, añadiendo poco a poco nuevas mecánicas, enemigos y retos de forma natural e inteligente. Miyamoto, como se descubrirá a lo largo de la historia de Mario, siempre ha centrado sus esfuerzos en la jugabilidad, es decir, la interacción con el juego. Cuando diseñó por primera vez Donkey Kong, Miyamoto se preocupaba por pensar cómo de divertido podría ser realizar aquello que plasmaba en un papel. Ese mismo espíritu creativo se repetiría en los siguientes videojuegos y ya no cesaría de su empeño hasta hoy en día. Para él, lo más importante de los videojuegos es la capacidad de interactuar con el mundo propuesto por el creador, que difiere de otras artes en las que el usuario es totalmente pasivo, como en el cine. Es por ello que a Miyamoto se le ha acusado en ocasiones de desdeñar las trampas en sus videojuegos. Miyamoto siempre ha matizado que no es que le gusten las historias, sino que considera que pueden limitar esa experiencia primigenia que deberían tener los videojuegos. Warp Zones y Mundo Reverso, exprimiendo a Super Mario. La idea de Miyamoto de que un videojuego debía permitir al jugador probar cosas una y otra vez, experimentar con él y no ser un usuario pasivo, también se reflejó en otros aspectos del videojuego, que iba mucho más allá de simplemente superar niveles hasta llegar al final. Por ejemplo, en las Warp Zones, lugares escondidos en ciertos niveles que permitían acceder a tuberías que enviaban al personaje a mundos mucho más avanzados. Así, puede saltarse desde la fase 1-2 hasta el mundo 4, en un momento determinado. Esta mecánica respondía, como muchos otros elementos del juego, a las limitaciones de hardware y que tenía la consola de la época. Exit Bike tenía 3 niveles y podías escogerlos libremente. Así, los que pensaban que eran buenos jugadores podían empezar desde los niveles más avanzados. Por supuesto, si comenzabas Super Mario Bros. Directamente en el mundo 7, podía ser muy difícil, pero pensamos que sería bonito que la gente pudiera moverse con facilidad del primer mundo al 8º. Siempre que empezabas el juego, lo hacías desde el inicio, por lo que creamos las Warp Zones, para la gente que quisiera llegar al mundo 8 más rápido. Así replicamos el poder escoger la carrera que quisieras en Exit Bike. Los Warp Zones sí se descubrían, era una fórmula para esquivar la falta de sistema de guardado del juego y permitir que los jugadores pudieran navegar con cierta libertad a lo largo de él.
Y es que, a diferencia de Legend of Zelda, aparecido un año después, cuyo cartucho incorporaba una pila para salvar los progresos en el juego, en Mario tocaba empezar de cero cada vez que se encendía la consola, como si la recreativa se tratase. Por otro lado, la rejugabilidad del título ganaba enteros gracias al llamado mundo reverso, desbloqueando cuando el jugador completaba el último nivel, que elevaba la dificultad del título cambiando varios elementos. Si se movía y se volvía a jugar desde el principio, ya no había Goombas que morían cuando Mario saltaba encima de ellos, sino los Busy Beetles, tortugas cuadrúpedas con caparazón duro, inmunes a las bolas de fuego y que en teoría no aparecían hasta el cuarto mundo. Los Koopa Troopa caminaban más rápido y las plataformas móviles eran más pequeñas. Se trataba de una especie de New Game Plus, un recurso que después se haría muy popular. Concepto usado por muchos juegos donde, tras completar el título, se añaden nuevas características adicionales para incitar a rejugar una vez terminado. El fontanero que cambió el videojuego. Mario fue el impulso que la industria del videojuego necesitaba para llegar a los hogares de todo el mundo. Aunque, cuando Miyamoto planteó ese videojuego que debía ir por tierra, mar y aire sin tener en mente usar ese simpático personaje, la realidad es que la compañía japonesa cambió para siempre tras el gran juego de 1985, Super Mario Bros. Supuso un antes y un después dentro de Nintendo y Mario se convirtió en un icono para los productos de la empresa. Solo en los años 80 apareció una docena de títulos para NES, no solo protagonista, sino como elemento identificable. Fue juez de silla en Tennis 1985, árbitro en Punch-Out 1988 o incluso en Tetris para Game Boy 1988. Para Martín Sano, la presencia del fontanero era un sistema de control de calidad o una manera que tenía la compañía para indicar su aprobación del juego, que supieras que lo que ibas a jugar sería bueno. Para Mario fue, además, una bombona de oxígeno para la incipiente industria del ocio electrónico. Los videojuegos estaban de capa caída en Estados Unidos tras la crisis de 1983, que se había llevado por delante empresas dedicadas a los ordenadores domésticos y consolas por culpa de un mercado saturado de productos de baja calidad. Nintendo, que tenía problemas para vender su consola en el mercado norteamericano, acabó introduciendo su NES como un juguete para la familia y no como una consola al uso. Tras unos primeros pinitos en dicho mercado, su penetración pasó a ser masiva gracias a Super Mario Bros. Era marzo de 1986 y aquellos que habían rechazado vender la consola por miedo a que se quedase en la estantería tuvieron que rectificar. Había un nuevo rey en las tiendas. Las ventas de NES junto a Mario se contaban por millones. Fue el juguete más vendido de la Navidad de 1987 y Nintendo empezó a dominar con mano de hierro y estrictas políticas y cláusulas el mercado, un liderazgo que duraría muchos años. Precisamente en ese año fue cuando NES aterrizó de forma definitiva en Europa, donde tuvo un impacto más moderado debido a una distribución algo más escalonada y errática, y donde los ordenadores de 8 bits tuvieron un peso relevante en el mercado, como el mítico ZX Spectrum. Curiosamente, el boom de NES llegaría a Europa ya en los 90. Gracias a su gran penetración en los territorios durante la segunda mitad de los 80s y principios de los 90, Super Mario Bros. Es, con más de 40 millones de copias vendidas, el juego más prolífico de la saga tras casi 40 años. Fue un fenómeno imprescindible para explicar una nueva era en el mundo del videojuego.